Buenas noches, esta es nuestra presentación acerca del pequeño estudio que hicimos acerca de cómo las redes sociales han afectado a los estudiantes últimamente. Así que les vamos a presentar un poquito acerca de todo el contexto que tenemos para poder saber qué es lo que está afectando las redes sociales actualmente. ¿Puedes pasar a la siguiente? Primero el contexto histórico. Como sabemos, en las últimas décadas, sobre todo en la última década, la tecnología ha tenido un avance demasiado avanzado. Cada día se van formando nuevas tecnologías, nuevos componentes, y toda esta tecnología se vuelve parte de nuestro día a día, se vuelve parte de nosotros, se vuelve algo fundamental en nuestras vidas, donde prácticamente el poder usar una computadora, poder usar un celular, es una habilidad que debe ser prácticamente indispensable todo el tiempo. También tenemos el contexto que las redes sociales nos acercan a personas que tenemos lejos. Está la nueva opción del trabajo remoto, donde podemos acceder a información en tiempo real, donde podemos enviar información a otras personas que no estén cerca de nosotros de una forma mucho más fácil. Pero también todo esto nos da el problema de que si se usa las redes sociales, pues esto va a tener ciertas implicaciones a nivel neuronal, a nivel funcional, que es un poco de lo que vamos a estudiar un poquito más adelante. Pasa a la siguiente, por favor. Primero, ¿cuáles son las razones del... No, perdón. ¿Cuál es el impacto del uso excesivo de las redes sociales? Pues tenemos que primero está la adicción y la dependencia del uso, el uso de las redes sociales, pues genera una especie de adicción en las personas, genera la necesidad de estar revisando el celular al escuchar cualquier ruido de parte de alguno de los dispositivos, pues se tiende a levantar, a revisar la pantalla para poder ver qué es lo que está pasando, y eso genera cierta adicción en el impacto que tenemos. También tenemos el impacto en la salud mental. Esto, pues como ya sabemos, el estar tan pendiente de las redes sociales, pues no estamos conscientes de lo que es nuestro entorno en realidad, sino estamos conscientes de otros entornos completamente distintos a los que conocemos. Y esto genera problemas de salud mental, como lo puede ser la ansiedad, depresión, baja autoestima, y pues la mayoría de las veces esto suele surgir por la búsqueda de validación, ya que las personas suelen buscar únicamente por likes o por qué les dicen las personas acerca de lo que están haciendo, de lo que hacen, en general con las fotos, publicaciones o demás, genera estos problemas a nivel mental. También están los efectos a nivel de rendimiento académico, que es donde nos queremos enfocar, sobre todo en esta investigación, que pues el dedicar tanto tiempo a las redes sociales pues afecta en poder tener ese tiempo para las responsabilidades más importantes, por así decirlo, ya que estamos mucho más tiempo pensando o enfocados en las pantallas, en los dispositivos móviles, mientras tenemos otras responsabilidades a la par. También la distractibilidad y la pérdida de concentración, pues como mencionamos, al tener cierta adicción, cierta dependencia a estos dispositivos, pues se llega a tener una pérdida de atención muchísimo más rápido. Se puede ver en un estudio donde antes las personas podían mantener la atención durante mucho más tiempo, mientras ahora las personas no pueden mantener la atención durante más de un minuto en la mayoría de las veces. Y pues esto llega a dificultar que se llegue a tener la concentración y poder atender a tareas que sean un poco más importantes. Y por último, tenemos las consecuencias de las relaciones interpersonales, donde nos enfocamos en que el no tener ese contacto como tal con las personas, pues se llega a perder esa práctica, por así decirlo, con el poder llegar a entablar conversaciones con otras personas, donde estamos mucho más acostumbrados a poder establecer una conversación por medio de chat, a excepción de poder acercarse a una persona y entablar una conversación. En función del marco teórico realizado, sobre lo que mencionaba mi compañero, como por ejemplo el contexto histórico, también las consecuencias que se han registrado dentro de otros estudios que referenciamos dentro de nuestra investigación, quisimos utilizar, debimos utilizar preguntas de investigación clave que nos sirvieron como objetivos para poder controlar el desarrollo de nuestra investigación. La pregunta principal fue ¿cómo han afectado las redes sociales a la capacidad de atención de los estudiantes? Que es un punto muy importante que explicaba mi
mi compañero Joseas, que es acerca de cómo a nivel cognitivo el abuso de las redes sociales pueden impactar a los jóvenes, específicamente estudiantes. Las otras preguntas que también planteamos que consideramos importantes es: ¿qué redes sociales son las más utilizadas por los estudiantes en su día a día? ¿Cuánto tiempo por medio dedican los estudiantes a las redes sociales diariamente? ¿Cómo perciben los estudiantes el impacto de las redes sociales en su rendimiento académico? ¿Qué estrategias utilizan los estudiantes para gestionar su tiempo en el uso de las redes sociales y el estudio? ¿Y existen diferencias significativas en la capacidad de atención entre estudiantes que hacen un uso intensivo de las redes sociales y los que no lo hacen? Como les venía explicando, pues las preguntas fueron en función de comparar varios contextos, como por ejemplo en quienes utilizan redes sociales más de tiempo recomendado y no, y también una comparación entre antes de la pandemia y después de pandemia. Podrías pasar a la siguiente. En el estudio de campo y recolección de datos, para eso utilizamos un estudio de campo de tipo cuantitativo, es decir, hicimos una encuesta que repartimos entre estudiantes mayores de 12 años y menores de 30 años. En total recaudamos 50 muestras para nuestro estudio. Debido a la variedad de los datos que podrían presentarse por cómo se percibe a cada persona que maneja las redes sociales, el ideal es utilizar datos que faciliten el análisis a pesar de la variedad de cantidad de datos, ya que por eso el estudio de campo se tomó una corriente cuantitativa, como les estaba explicando, que se utilizó en la encuesta. La encuesta que realizamos consta de 9 preguntas. Estas preguntas fueron seleccionadas cuidadosamente para abordar objetivos específicos dentro de nuestra investigación, asegurando la relevancia y pertenencia de los datos recopilados. Las preguntas se desarrollaron en función de las preguntas mencionadas anteriormente, no son exactamente las mismas, sino que se desarrollan de tal manera que las personas pudieran responder de forma más natural y honesta y así poder recopilar datos más confiables. ¿Podrías pasar a la siguiente? Por ejemplo, también realizamos el diseño de varios gráficos para poder facilitar la interpretación de los datos, como por ejemplo, el primer gráfico del lado izquierdo es la cantidad de personas la cantidad de personas que utilizan por cuánto tiempo las redes sociales. Por ejemplo, podemos ver que la mayoría de las personas declararon el solo utilizar redes sociales 3 horas al día, que está por debajo de lo recomendado, que serían menos de 5 horas al día. Superior a eso ya es excesivo y ya tiene consecuencias en la salud, según varios estudios. Luego está cómo calificaría su habilidad para mantener la atención durante periodos relativamente prolongados antes de la pandemia. Por ejemplo, en estos datos, en esta gráfica y otra gráfica que pues está junto en la investigación, nos dimos cuenta que la mayoría de las personas, en comparación de antes y después de pandemia, detectaron que tuvieron complejidades de un aumento en un 20% para poder mantener la atención en tiempos relativamente prolongados. Las otras dos gráficas son gráficas que representan el impacto a nivel cognitivo que tiene el abuso de las redes sociales, como les explicaba. La primera es la complejidad que tienen las personas para poder concentrarse durante tiempos prolongados en función de las horas que pasan en redes sociales, que como podemos darnos cuenta, la complejidad que sienten para poner atención es directamente proporcional al número de horas que pasan en redes sociales. Y algo bastante similar pasa con la capacidad de retención de información, que sería la última gráfica que podemos ver en la esquina inferior. Sí, si podrías pasar a la siguiente. Luego está el análisis de datos, que en general la habilidad para mantener la atención parece disminuir después de la pandemia, como les explicaba, en las personas mostradas entre 18 y 25 años especialmente. Esta tendencia sugiere posible impacto significativo del contexto pandémico en la capacidad de concentración de los individuos, dado que, pues, como varios sabemos, en pandemia se utilizó muchísimo más que en otras décadas las tecnologías, inclusive a un nivel de abuso, por lo que inferimos que por eso es que las personas detectaban inclusive de manera voluntaria el tener problemas mayores en cuanto a su control con las redes sociales y cómo esto ha afectado a su salud. Dificultades para recordar información importante, para haber una tendencia hacia experimentar dificultades para recordar información importante, especialmente entre los grupos más jóvenes. Dentro de nuestras gráficas en el estudio hicimos una agrupación entre jóvenes menores de 18 años y mayores de 18 años, y nos dimos cuenta que los menores de edad se ven muchísimo más afectados a nivel cognitivo por el abuso de redes sociales. Continuando con el análisis de datos,
podemos decir que el tiempo dedicado a las redes sociales, la mayoría de los encuestados pasan varias horas al día en redes sociales, especialmente en el grupo de 12 a 17 años. Esto subraya la importancia de comprender el impacto de las redes sociales en la vida de los individuos, el, el impacto en el rendimiento del trabajo y los estudios. Muchos encuestados sienten que el tiempo de las redes sociales afecta su rendimiento, especialmente en los jóvenes. Eh, la distractibilidad debido a las notificaciones del teléfono, aquí nos podemos dar cuenta que generalmente el grupo de las personas que deberían estar estudiando son las personas que más afectadas se ven en su rendimiento, en el rendimiento de las cosas que tienen que hacer día a día, ya que las personas mayores a 18 años generalmente son personas que están trabajando o tienen una responsabilidad extra en su mayoría, ya que en este punto ya incluimos a la mayor parte de la fuerza trabajadora. También en la parte de análisis de datos está la gestión del tiempo entre los estudios y las redes sociales. La mayoría de personas parecen no tener una estrategia clara para gestionar su tiempo entre estudios y redes sociales. Es importante mencionar que por el momento, al menos en Guatemala, no hay ninguna organización que intente difundir la importancia de poder controlar y tener un equilibrio sobre las redes sociales, porque no vamos a tener algo como para quitarlo completamente o como intentar hacer un país autoritario que no deje a que las personas la democratización de la información, que básicamente son las redes sociales, es el camino más fácil para poder tener información de las personas, por lo que más allá de negarlas como tal, se tiene que hacer una gestión responsable y consciente, que es uno de los puntos a los que queremos llegar para poder tener en este análisis de datos. También contamos con el impacto de las relaciones personales, las opiniones sobre si las redes sociales de un impacto positivo o negativo en las relaciones personales son variadas, con argumentos válidos en ambos lados, ya que muchas personas, como lo sabemos acá en Guatemala, tienen muchos familiares lejanos que se van por la emigración constante que se tiene hacia países del norte, tanto México como Canadá y Estados Unidos. Básicamente, estas son la mayor parte de las personas que dicen que las redes sociales los ayudan a mantenerse conectados, pero también la otra parte de las personas que tenemos la mayor parte de nuestra familia viviendo acá en Guatemala son las personas que pensamos que hay un impacto negativo en las relaciones interpersonales, ya que muchas veces, más allá de tener una conexión más fuerte con las personas, se tiene una desconexión con la realidad. También podemos decir sobre análisis de datos que tenemos el impacto del abuso de las redes sociales. Según las últimas dos gráficas que pudimos ver, se puede observar que mientras más horas pasa el día una persona en redes sociales, tiene mayores complicaciones para recordar temas y es más sensible a los estímulos. Esto pasa porque las redes sociales, al ahora hacer un formato más corto, ya que últimamente, gracias a la pandemia, hemos tenido nuevas plataformas como TikTok, y el boom de esta plataforma lo que hizo hacer fue que muchas otras redes sociales, así como Instagram, como Facebook, empiecen a sacar videos en formato corto, que hace que las personas, es una cadena, es una bola de nieve, ya que hace que las personas tengan que tener varios estímulos. Entonces cualquier cosita muy pequeña les puede generar estímulos, pero esto hace que tengan mucha complicación, ya que al ser tanta información, el cerebro no la puede procesar de una manera correcta, por lo que no puede guardar esa información y procesarla de una manera natural. Como conclusión, el uso desmedido de las redes sociales nos presenta a nosotros como ingenieros en informática y sistemas una serie de desafíos éticos que debemos considerar, ya que somos la primera línea de producción para estas redes. Somos las personas que hacen toda la arquitectura del software. Ya metiéndonos un poco más técnicamente, somos las personas que hacen que el software sea sencillo de usar. Tenemos una dicotomía en esta parte, ya que podemos hacer el software sencillo de usar, eh, pudiendo ver a las personas mayores que puede que no tengan tanta habilidad con las redes sociales. Eso puede ser un beneficio para estas personas, pero también es un arma de doble filo, ya que al ser tan fácil de usar, lo pueden usar personas muy pequeñas. Tenemos que meter a la conversación a las personas eh, más pequeñas, a los infantes, ya que tenemos un gran problema que si nos afecta a nosotros como adultos
nuestra capacidad para poder recordar cosas, para poder tener habilidades cognitivas. A los niños les afecta mucho más ya que su cerebro está en crecimiento. Podemos ver que tenemos una responsabilidad individual y colectiva para poder usar las redes sociales. Tenemos que, ya que, como lo mencionaba antes, tenemos que poder tener una unión entre la responsabilidad de que sabemos que las redes sociales son una herramienta, pero tenemos que tener un equilibrio para poder usarlos, porque si bien sí lo podemos usar para ocio, no nos tenemos que pasar para usar tanto tiempo las redes sociales. También colectiva, ya que tenemos que dar a entender toda la información que dijimos acá, de lo malas que pueden llegar a ser, de lo buenas que pueden llegar a ser, de en qué punto empezar a preocuparse por la salud mental, si bien es probablemente en Guatemala un tabú todavía, tener que hablar esta relación entre redes sociales y salud mental que nos puede afectar demasiado. A esto vamos con el segundo punto, que podemos ver cómo las redes sociales pueden afectar en las relaciones interpersonales y esto nos lleva a otros puntos como ansiedad, depresión y esta clase de enfermedades mentales que si miramos gráficas han sido con más tendencia hoy en día, ya que es el problema de tener tantas redes sociales. A eso nos referimos con la desconexión. La pandemia hizo que subiera mucho esto, aunque si bien estábamos conectados, entre comillas, no estábamos como tal teniendo relaciones interpersonales. Podemos meter aquí a la conversación también el FOMO, Fear of Missing Out, lo que significa que muchas personas tienen miedo a perderse información que de hecho no les serviría de nada. A lo que vamos con esto también puede ser la responsabilidad social y corporativa, ya que vamos a enfocarnos más, ya que lo dije sobre la responsabilidad colectiva, la responsabilidad social sería de exigir a nuestros gobernantes, a las personas que están en el gobierno, de poder regular todas las redes sociales y regular el uso que se le da a cada una de las personas, que básicamente ahorita somos todas las personas que están en el mundo, ya que independientemente de el grupo de edad al que uno pertenezca o al grupo económico al que uno pertenezca, básicamente todas las personas tienen acceso a las redes sociales, por lo que debería ser muy importante poder regular esto y poder hacer que las personas no sufran de las enfermedades, ya que, como lo sabemos, el gobierno es el responsable de velar por la salud de sus ciudadanos. Y a esto vamos con lo mismo con la parte corporativa. Tiene que ser una unión, una colaboración entre la parte pública y privada para poder llegar a tener responsabilidad sobre las redes sociales. Y sobre la ética profesional y la vocación ignaciana, es que nosotros como ingenieros, como futuros ingenieros, tenemos que ver sobre los principios de beneficencia y no maleficencia para poder ayudar a las personas a tener una mejor calidad de vida. Muchas gracias por su atención. Feliz noche. Gracias.